Versículo para memorizar. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Lección 11 del 24 de diciembre de 2022. El arcángel Miguel, ¿es Cristo? Objetivo: demostrar que el arcángel Miguel no es Cristo, sino un ser perteneciente a las cortes celestiales, mismas que están sujetas al Hijo de Dios. Lectura bíblica. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Material exegético. Existe una organización religiosa que sostiene que Jesús es solo un ángel, y no propiamente el Hijo de Dios. En una de sus obras declara que, antes de venir a la tierra, el Hijo de Dios existía como el arcángel Miguel, y que después de su resurrección, se convirtió otra vez en el arcángel Miguel, es decir, al regresar al cielo. Ellos afirman que Jesús solo fue hombre cuando estuvo en la tierra y que cuando murió dejó de existir, siendo resucitado como una criatura espiritual. Luego ascendió al cielo, en donde reside como el Hijo de Dios espiritual glorificado, el arcángel Miguel. La palabra arcángel aparece únicamente en el Nuevo Testamento, por ser una palabra griega compuesta por el prefijo arc, que significa principal o jefe. Por lo tanto, arcángel sería un jefe o principal de los ángeles. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento únicamente 2 veces. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y Judas capítulo 1 versículo 9. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Donde se da el nombre de Miguel, que en Daniel capítulo 10 versículo 13, Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. se dice que es uno de los principales príncipes. En relación con el nombre Miguel, que significa ¿quién como él? O ¿quién como Dios? Este nombre aparece en Daniel capítulo 10, versículo 13, versículo 21 y capítulo 12, versículo 1. Empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Es verdad que en la escritura no se deja ver que haya otro ser con este rango, y a eso se debe que algunos piensen que se trata de un solo arcángel, y este es Jesús. Sin embargo, es interesante ver que en Daniel capítulo 10 versículo 13 se dice, uno de los principales príncipes. Esto sugiere indudablemente que hay más. Además, Pablo utiliza en varios versículos la palabra arce, que significa principado y que está relacionada con la creación, misma que también hace ver que hay principados, es decir, jerarquías celestiales. Romanos capítulo 8, versículo 38. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir.
Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Con esto comprendemos que Miguel es un ángel de Dios y que además es principal o jefe de otros ángeles. Está claro que un arcángel es un ángel de un rango más alto. Él es el líder de los ángeles, o como a veces se usa, príncipe de los ángeles. Pero sigue siendo un ángel. Él no es una creación diferente a los ángeles que él guía. El hecho de que el arcángel sea reconocido de esta forma no significa que sea el mismo Jesucristo, ya que, aunque él es también principal en jerarquía, el Hijo de Dios es muy superior, pues es considerado Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados, y elegidos, y fieles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este calificativo implica una soberanía y una autoridad absoluta sobre todos los seres creados por Dios, incluidos los arcángeles. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. El cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. No debemos pasar por desapercibido lo que dice la carta a los Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versículos 3 y 4. En este versículo el escritor está distinguiendo entre Jesús y los ángeles. Él está diciendo que Jesús es muy superior a la clase de seres llamados ángeles. Su nombre es más excelente que el de ellos. Y para que esta idea quede más clara, dice: Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Es muy evidente que, en estos versículos, el escritor tiene el propósito de distinguir entre el Hijo de Dios y los ángeles. No se puede ser más claro. Dios nunca le ha dicho a un ángel: yo te he engendrado hoy, ni tampoco: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Sin embargo, él sí se lo ha dicho a Jesús. Ahora, mucho más claro es el versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos capítulo 1, versículo 13. Dios no le ha dicho a ningún ser de las cortes celestiales: siéntate a mi diestra. Únicamente Jesús ha recibido estas palabras. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. En cuanto a lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. el apóstol Pablo da a entender que esta expresión refleja la autoridad y la potencia de la voz que se habrá de usar cuando se convoque a los escogidos desde los cuatro vientos del cielo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero.